Hola, ¿cómo están? Soy Alex Silva, fisioterapeuta, y el día me va a ser grato hablar de algunas consideraciones que debemos tener en cuenta cuando tenemos o cuando estamos frente a un dolor lumbar. Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy es qué es lo que debemos evaluar en un dolor lumbar o una lumbalgia, como lo llaman o como se determina en el diagnóstico médico, pero para nosotros es un dolor lumbar. Vamos a hablar tres cosas importantes de este diagnóstico para llegar a entender qué es lo que debemos evaluar. Primero, cuando hablamos de dolor lumbar, es importante que sepas que no puedes tratar un dolor lumbar o una lumbalgia como diagnóstico general. O sea, una lumbalgia dentro de la fisioterapia no se puede tratar con abordaje general. Tampoco se puede tratar como un diagnóstico médico. Es decir, aplicar técnicas para una lumbalgia o aplicar técnicas para un dolor lumbar. Eso debe estar totalmente descartado, porque el dolor lumbar y la lumbalgia tienen unas características importantes que tienen que ver con el tema que hoy día voy a hablar. Y es que las diferentes estructuras que conforman la zona lumbar, ¿cierto?, me van a dar síntomas distintos. Y entonces vamos a hablar de las estructuras para saber cómo las vamos a evaluar, o mejor dicho, qué son estas estructuras que las vamos a evaluar. Entonces, tengo la columna, ¿cierto? Primero, alrededor de la columna voy a tener, ¿qué cosa? Pues todos los tejidos, ¿cierto? Voy a tener músculos, fascias, ligamentos, ¿cierto? En toda esta parte. Y intracavital va a estar la parte visceral. Entonces tenemos músculos, ligamentos, fascias, ¿cierto? Y la parte visceral. Y más internamente, más profundamente, tenemos, por supuesto, las estructuras óseas. Tenemos las vértebras, los discos intervertebrales, tenemos las facetas articulares, ¿cierto? Y todas estas estructuras componen otras, como son los forámenes, ¿cierto? Los agujeros por donde sale el nervio. Adicionalmente a eso tenemos los ligamentos pequeñitos que unen vértebra con vértebra. Y entonces te he nombrado una gran cantidad de estructuras, ¿cierto?, que van a conformar esta zona lumbar. Y entonces cada una de estas te va a dar una sintomatología diferente. En consecuencia, no puedes tratar el dolor de un disco como si fuera el dolor de un músculo, el dolor de un músculo como si fuera un dolor de la fascia, un dolor de la fascia como si fuera un dolor de la faceta, un dolor de la faceta como si fuera una compresión nerviosa o del nervio. Y entonces cada una de estas estructuras se van a ver alteradas y me van a generar un dolor lumbar, entre comillas, una lumbalgia. Y pasa que se ha hecho como un mito, se ha hecho como una forma de abordaje no profesional, el que viene el paciente con la lumbalgia y le dice, ok, vamos a hacer un tratamiento fisioterapeuta para la lumbalgia. Es más, existe un montón de vídeos que dicen, vamos a hacer tratamiento fisioterapéutico para la lumbalgia. Y entonces si te preguntas, con todo lo que te he dicho, la pregunta es, ¿qué cosa está tratando ese caballero o esa dama cuando dice que el tratamiento fisioterapéutico para una lumbalgia? ¿Qué está tratando? ¿El ligamento? ¿La fascia? ¿Las facetas? ¿Las vísceras? ¿Qué cosa? Porque toda esta estructura me va a generar un dolor que probablemente se refiera o lo tenga en la zona lumbar. Primer punto, entonces, no existe un tratamiento como tal para la lumbalgia desde el área fisioterapéutica. Yo tendría que decir
voy a tratar un dolor lumbar causado por músculo, fascia, ligamento, faceta, un disco, ¿cierto? Una condición visceral. Y entonces ahí estaría enfocado un tratamiento completamente adecuado. Bueno, fíjese entonces, primer punto, tenemos que una lumbalgia o un dolor lumbar está caracterizado por la lesión de uno de los componentes que envuelven toda la zona lumbar. Y cae por sí sola la deducción de que si una de estas estructuras está afectada, primero, el síntoma va a ser diferente. El síntoma de un dolor ligamentario va a ser diferente al síntoma de un dolor muscular, un dolor de compresión neural, un dolor, problema facetario, etc. Y entonces, si alguna de estas estructuras me da un síntoma diferente, pues finalmente la conclusión cae por sí sola, que el tratamiento va a tener que ser de acuerdo a la estructura afectada. Y entonces no existe un dolor o no existe un tratamiento para la lumbalgia. Lo que tendría que existir es un tratamiento para el dolor lumbar causado por la fascia, por el músculo, por el disco intervertebral, por la faceta. Entonces, cosa totalmente diferente. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que evaluar? Que es el título de este video. ¿Qué es lo que tengo que evaluar cuando un paciente tiene o viene con un dolor lumbar? Pues vamos por el principio. Tendría que evaluar ligamentos, fascias, músculos, la faceta articular, el disco intervertebral, la condición visceral que me puede generar un dolor lumbar y adicionalmente a eso tendría que evaluar ¿qué cosa? Algunas condiciones en cadera, rodilla, tobillo y pie. Porque estas estructuras inferiores, las piernas, me van a generar probablemente alguna alteración en la columna lumbar. Entonces, cuando estás frente a un problema lumbar, primero, olvídate de tratar las lumbalgias, ¿cierto? Porque si tratas las lumbalgias como tal, pues estás haciendo un tratamiento totalmente errado. Tendrías que primerito irte al diagnóstico fisioterapéutico. Una vez obtenido ese diagnóstico fisioterapéutico, que en algún momento hablaremos de cómo hacerlo a través de la pirámide fisioterapéutica, que es lo que planteo en uno de los libros que escribí, El dolor más allá del diagnóstico y la fisioterapia. Una vez que tenga ese diagnóstico, pues voy a poder plantear mis objetivos y mi plan de tratamiento para alguna de las estructuras que están generando el dolor lumbar. Así que ya sabes, pues si quieres llegar al éxito del tratamiento en tu paciente, lo que tienes que evaluar son un componente de estructuras que te van a dar síntomas diferentes y que pueden ser los causantes de este dolor lumbar.